Jr. Praise the Lord. All right, I'm waiting on my wife now. Estoy You can esperando a sit mi down. We're going to esposa. be Pueden doing tomar asiento. a decent amount of reading. Vamos a hacer un poco de lectura. And I hope you take notes. This is something that Tomen notas, por favor. I've been learning for quite a while. I've had the last few months that God's been pouring into me. Algo que he aprendido estos últimos meses que Dios ha estado derramando sobre de mí. I've spoken to a few people on it. He hablado con varias personas en referencia a And esto. it was brought up in class on Tuesday as well. Y surgió en la clase, hablaron de esto en la clase el martes también. Wow. Got water all over my chin. But okay, so we're going to start. Vamos a comenzar. We're actually going to read the whole Psalm 46 because this whole thing Vamos has a to do. leer Salmos 46. As we go speaking the rest of the time, keep going back into Psalms 46. Y mientras estamos hablando, vamos a continuar referenciando para atrás hacia el Salmo 46. You want me to read the whole thing? And then you read? I don't even know how long. It is 11 verses. All right. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalms 46 again. Salmo 46. Therefore, we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice, the earth melts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Come behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Nuevamente estamos en el Salmo 46. Dice la palabra de Dios en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al aclarar la mañana. Braman las naciones, titubearon los reinos. Dios él su voz. Dio él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estar quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, we come before you expecting you to speak to us today. venimos ante ti con la expectativa de que nos hablarás. Expecting you to deliver us from whatever we're going through and put us in a path of where you want us to Que go. nos vas a libertar del camino hacia donde nos dirigimos y nos vas a dirigir hacia el camino que nos quieres.
to walk out of here with a clear mind, a clear conscience, Caminar de aquí con una mente clara and light. y una mente liviana. I surrender myself and my words, my mind. Yo me rindo, mis palabras, mis pensamientos. And in the same way that you've enlightened me and taught me that the church may understand what your will is for us. Y de la misma forma que me enseñaste a mí y me revelaste las cosas, es la misma forma que quiero que te reveles a tu pueblo. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús, Amen. oramos, amén. All right, this is kind of weird because usually you know what time you're on, right? You know, if you're angry, you know what time you're on. Somebody comes up, I'm probably going to tell them off. If you're calm, you know what time you're on. I'm going to be peaceful. But right now, it's kind of one of those that kind of anxious, I'm going to be honest, Me siento un poco ansioso ahora mismo. as to how and not just how you're going to take it. No tan solamente cómo usted va a recibir lo que voy a dar, But where God is taking us. pero hacia dónde Dios nos está llevando. I wanted to compare the Old Testament and New Testament Quiero on this. comparar el Viejo Testamento junto con el Nuevo Testamento. If you open up your Bibles to Matthew 11:28 Si abre through sus 30. Biblias en el libro de Mateos, vamos al capítulo 11, al verso 28. Matthew 11:28 through 30. Mateo 11, verso 28 hacia el 30. And we don't have to rush through it. We could take it in as we read it. Y no tenemos que ser ligeros con lo que vamos a leer. Podemos tomar nuestro tiempo. It says, "Come to me, all who labor and are heavy laden, Dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, and I will give you rest. y yo os haré descansar. Take my yoke upon you Llevad mi yugo sobre vosotros and learn from me, y aprended de mí, for I am gentle and lowly in heart, que soy manso y humilde de corazón, and you will find rest for your souls. y hallaréis descanso para vuestras vidas, For my yoke is easy para vuestras almas, porque mi yugo es fácil and my burden is light." y ligera mi carga. Now, if we just go to the very beginning, it says, "Come to me, all who labor and are heavy laden." Entonces, si regresamos al principio donde dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. It's not speaking, and Jesus doesn't see us, the Lord doesn't see us as lazy people. No es que Dios nos ve como personas vagas. Come to me, all who are workers. Él dice, ven a mí, todos aquellos que trabajan. We're going to do some math real quick. Just Vamos real quick. rápidamente a hacer un poco de matemática. Just you're going to add up your day as it goes along and tell me if it makes sense to you. Usted va a revisar su día, ¿verdad? Junto conmigo y mira a ver si tiene sentido. So you wake up, right? And you do your breakfast routine. Te levantas, Whoever has kids, they have to prep all their kids, right? haces tu desayuno. Si tienes hijos, pues preparas todo. Most likely clean up because they went to the kitchen in the nighttime, made a mess, and then went back to sleep. Si durante la noche te hicieron un reguero, porque se despertaron y fueron a comer algo, pues estás limpiando la cocina un poquito en So la mañana. the pre-breakfast routine is cleaning, feeding, then cleaning again. Entonces, para algunas, ¿verdad? Que tienen jóvenes, donde hacen regueros en la noche, pues entonces te levantas, limpias, cocinas el desayuno y limpias otra vez. Drop them off at school, do whatever they got to do. Después los sueltas, los llevas a la escuela a hacer lo que tienes que hacer. Then you work 8, 10 hours, Y te right? vas al trabajo, a Sometimes trabajar 8, 10 horas. Algunos aquí trabajan hasta 12 horas. So you look at how much time the cleaning should take. So, visualiza saber cuánto te tiene que tomar el tiempo ese de limpiar. And the prepping, and we condense it all, right? We have to condense it because Y we got things to do. tratamos de ¿verdad? Hacerlo lo más rápido posible porque hay más cosas que hacer. Then we work. Then we come back, Entonces, vamos al trabajo, regresamos del trabajo. after school activities, Tenemos actividades después de la escuela con los, or con los whatever niños, else we may be doing. o las otras cosas que hagamos con ellos. Make sure to condense it because we have more to do. Por asegurar de ser ligeros con el tiempo porque hay mucho más que hacer. So keep in mind how much the time it should take. So, toma en mente el tiempo que está supuesto a tomar toda esa limpieza y quehaceres.
And then we have whatever else. We have church during the week as well. Pero también tenemos la iglesia durante la semana. And then we have friends and hobbies and everything else. Tenemos amistades con las cuales nos reunimos. También tenemos cosas que nos gustan hacer, sea instrumentos, manualidades. And then we come to the end of the day, and the one thing we always sacrifice Y al final, lo que siempre sacrificamos is our sleep, right? We always go to sleep too late. We got a million things to do. es nuestro tiempo de dormir. Lo sacrificamos porque tenemos tantas cosas que hacer. So then we have 5, 6 No hours le sometimes, ponemos como unas maybe. 5, 6 horas, quizás. Then we wake up the next day and cram it all in Entonces again. nos levantamos al siguiente día y lo hacemos todo otra vez. So if you look, we're really trying to cram like 28 hours into a 24-hour period and never feel satisfied, right? How much? 28. Tratamos de juntar Would you say more? como 28 horas de trabajo en un día de 24 horas You think more? o más. So the one thing that I have here, low-level fatigue. Low-level fatigue is like a back pain that we have all day long, Vamos a decir right? fatiga baja. Fatiga baja sería un dolor de espalda que tenemos todo el día. And it doesn't go away. You wonder why. I feel kind of tired. Una molestia que como que no se va y dices, me siento cansado. I got so many things to do. Pero tengo tanto que hacer. I got so many things to do. Tengo tanto que hacer. I have 18 years with my kids Tengo 18 años solamente con mis hijos. to teach them so much before they either go off to school or become adults. Enseñarle tantas cosas antes que se vayan y sean adultos. I have so much to do at work Tengo tanto que hacer en el trabajo for a promotion. porque quiero que me promuevan. I have so much I have to do for the Lord. Tengo tanto que tengo que hacer Right. para el Señor. I got to work for the Lord. Tengo que trabajar para el Señor. So much I got to do. Tanto que tengo que hacer. And we have so much to do Tenemos tanto que hacer to the point where we abandon certain things. hasta el punto que nos descuidamos con otras cosas. Even the work for the Lord part. Aún ese detalle el trabajo para Dios. Sometimes we are so hooked on it Algunas veces estamos tan aferrados a eso that we have abandoned certain things that are also important. que descuidamos de otras cosas que Now, también here's the cool son part. importantes. Y esa es la parte fascinante. Jesus saw this. Jesús vio todo esto. He's known this. Él lo sabía. Felito was talking about what a yoke is on Felito Tuesday. estaba hablando de lo que es un yugo. And everybody, I don't know if everybody, people that have seen it on pictures or whatever with the Y las personas- oxen, and the farmer behind them with the whip and the piece of wood that goes over both sides. Las personas que saben de esto saben que son, si han visto la foto, son mulas o bueyes, ¿verdad? Que tienen ese pedazo de madera sobre de ellas. Está el labrador detrás de ellos con con un látigo haciendo que caminen. And so that yoke is the burden. Entonces, It's ese the yugo weight es la carga, el peso. of the worker. The ox is working ese with the weight trabajador. on it, right? El buey está trabajando junto con ese trabajador. I work on cars. Yo trabajo con carros. I prefer a brand of tools Yo prefiero una cierta marca de herramientas that makes it easy for me. porque lo hace mucho más fácil They're para mí. expensive, Son caras, but they make my job easier. pero hacen mi trabajo mucho más fácil. So when Iralma used to see the bill, Entonces, cuando Iralma veía el bill de las herramientas, what is this snap-on in the account? ella le preguntaba qué es esto que se llama Snap-on, es la marca de la herramienta aquí en la cuenta. Why do you pay it every week? ¿Por qué tú pagas esto todas las semanas? And why is it so ¿Y much? por qué es tanto dinero? Well, it makes my job easier. Porque hace mi trabajo más fácil I produce more, y produzco mucho más. so I'm able to bring home more money Entonces puedo traer a la casa más because dinero I invested. porque invertí. But it does hurt when you see the Pero account. It's like, oh Sí, man. sí duele cuando veo la cuenta de banco y veo See, la cantidad. she laughed a little extra there. So,
here I am going back to my job. Entonces aquí estoy, regresando para atrás a lo que hago, mi trabajo. I'm going to tell you a secret you might not know. It's not really a secret, but you might not know it. Le voy a decir un secreto que a lo mejor ustedes no saben. Most technicians get paid flat rate. Muchos técnicos le pagan lo que es flat rate, que es un precio fijo. So, let's say you need a transmission replaced on your truck Si or your car. necesitas que te reemplazca la transmisión en el carro, The job pays 10 and a half hours. si el trabajo paga 10 horas y media, If I do the job in 2 hours, si hago el trabajo en 2 horas, you don't get an 8-hour discount. a ti no te dan un descuento de 8 horas, I get paid 10 hours. pero a mí me van a pagar 10 horas. Why do I get paid 10 hours? ¿Por qué me van a pagar las 10 horas? Because I work my butt off to learn how to do it in 2 hours. Porque trabajé bien fuerte para aprender cómo hacerlo en 2 horas. I've invested the time, Invertí de mi tiempo, I've invested the effort invertí de mi esfuerzo to learn how to work smart, not para hard. trabajar inteligente, no duro. And so you look at this. It says, "Come to me, all who labor and are heavy laden, Entonces miras aquí que dice, venid a mí todos aquellos que estén trabajados y cansados, and I will give you rest." y yo los haré descansar. He's saying, yes, you're working. I get it. You're working. Él dice, You sí. love me. I get it. Yo sé que tú estás trabajando, yo sé que tú estás trabajando en tus cosas y me amas. You are doing my will. Y estás haciendo mi voluntad. I get it. Lo entiendo. You are moving forward. I get it. Estás echando hacia adelante, yo lo entiendo, You're doing it wrong. pero lo estás haciendo incorrecto. You are putting too much focus on you and your work Estás poniendo mucho enfoque en tu trabajo than my lifestyle. que en el tipo de vida que yo quiero para ti. So this is going to take us into Jesus' lifestyle. Entonces, esto nos va a llevar al tipo de vida que Jesús vivió. Now, from the very beginning in creation, Del principio de la creación, God worked 6 days and rested. Dios trabajó 6 días y descansó. Then there's a commandment about keeping the Sabbath holy. Entonces hay un Rest. mandamiento que nos llama a descansar, And then the New a Testament mantener came. el sábado, el descanso santo. Then New Testament Jesus came. Entonces el Nuevo Testamento vino Jesús And now he is our rest. y Él es nuestro descanso. So it speaks a lot on this rest Entonces thing habla mucho sobre esto que se llama descanso, that we really don't like to do. que a nosotros no nos gusta hacer. I have so much to Yo do. tengo tantas cosas que hacer. I don't have the time for this thing you call rest. No tengo tiempo para esta cosa que tú llamas descanso. I have so many things. Show of hands. Vamos con una demuestra de manos aquí. Whose mind here never stops? ¿A cuántos aquí su mente nunca, los pensamientos nunca paran? Like Siempre constantly. corren, siempre Craziness. corren. And like one thought doesn't stop before the next one starts. Y un pensamiento no comienza antes que termina el otro. And it's like, oh yeah, that reminds me. Y después uno se Right? recuerda, oh my God, me recordé ahora mismo. So when I'm going to be real here. When I go on Facebook Cuando yo soy, déjame ser transparente, cuando yo entro a Facebook and I see you guys on vacation. y los veo en vacaciones, No, listen. It makes me happy. a mí de veras me hace tan feliz y alegre. I rejoice in seeing Yo me gozo that you're taking this en time ver que estás tomando de este tiempo to refresh, para refrescarte, to come back para rejuvenated, regresar rejuvenecido, to live Jesus' lifestyle. para vivir esa vida de Jesús. Now, the only thing there is, Ahora lo único, are we making sure to do this on a regular? estamos asegurando de hacer esto en regularmente. It says, take my yoke on you and learn from me. Dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, For I am gentle and lowly in heart, que soy manso y humilde de corazón, and you will find rest for your souls. y hallaréis descanso para vuestras almas. Which I'm pretty sure
a good 80% of our souls here segura que un 80% de nuestras almas aquí aren't well rested. no están bien descansadas. And then we go back to Psalms. Y si regresamos a Salmo, And it says, be still donde dice estar quietos, and know that I am God. sepa que soy Dios. And then it talks about all the turmoil. That Psalms 46 spoke about the turmoil. That sounds like earth today. It sounds like the world today. Salmo 46 también habla de los problemas, de así mismo como los problemas de hoy. And you look at all the problems, like literally take a look at all the problems in your life today. Y si miras a ver todos los problemas que están en tu vida hoy mismo, hoy en día, And go to that verse we read. Be still. y vas hacia ese verso que leímos, estar quietos, And know that I am God. y sabéis que yo soy Dios. And we only know things that we Y see solamente sabemos cosas que hemos visto and experience. y experimentado. That's how you know. You experience something, you know Así it. es que tú sabes algo porque lo pasaste, lo viviste, Or you see it in lo action right there, conoces, you know lo it. vistes en acción. So, and I'm speaking about how difficult it is for me, Y estoy hablando de lo difícil que es para mi persona. not how difficult it is for you. Maybe it's easier for you. No tanto como qué difícil es para usted, a lo mejor para usted es un poco más fácil. But when I'm seeing turmoil in my life, Pero cuando estoy mirando tanto problema en mi vida and possibly my children's y lives, posiblemente en las vidas de mis hijos, I'll be honest, guys, when I act like a fool and my wife gets all like really just like shuts me out, honestamente, cuando yo actúo como un necio y mi esposa me llama la atención, yeah, that sounded heartfelt. I don't even want to look there. But I have to take it upon myself and realize, what did I do? tengo que reconocer entre mí mismo qué hice, What have I done? What do I keep doing? qué estoy continuamente haciendo. And then God's telling me, put it in my Y hands. Dios me dice, ponlo en mis manos. Be still and know that I am God. Estar quieto. Sabéis que yo soy Dios. I'm going to work through this Yo scenario. voy a trabajar por medio de esta circunstancia. I'm going to work Yo now. voy a trabajar en el ahora. You give me your burden. Tú dame tu carga. It's mine now. Es mía ahora. Take mine and walk away with it. Toma la mía y ve, camina. Because it's light. Porque es liviana. But not just that, it says, learn from me. Pero no tan solamente eso. Dice, aprendéis de mí. For I am gentle Porque soy manso and lowly in heart. y humilde de corazón. And you will find rest for your souls. Y hallaréis descanso para That- vuestras almas. Ends with, my yoke is easy and burden is light. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Back to the guys. Pa' May- atrás Maybe some women, a los hombres, a lo mejor quizás but I'm algunas not going to look at the women. a lo mejor a las mujeres también, I'm gonna pero keep it here. no voy a mirar a las mujeres, voy a It concentrarme. says, for I am gentle. Porque él dice que yo soy manso. Guys, Hombres, people. people, yo. Like, you ever hear yourselves while you're speaking? I know most of the time we don't. Ustedes se han escuchado cuando hablan. Yo sé que la mayoría de las veces no se escuchan. Okay, listening to yourself speak is kind of like catching yourself snoring. You don't do it, right? Escuchándote hablar es como cogerte roncando. En realidad nunca te escuchas roncando. But then sometimes you scare yourself, you catch yourself snoring. It's like, oh man. Pero a lo mejor algunas veces te sorprende y te coges que estás roncando. So you ever catch yourself speaking Te has cogido hablando and you're thinking, de man, una cierta forma I don't sound too smooth. y dices, no se escucha tan bien esto. I sound kind of grumpy. Me escucho un poco enojado, I sound kind of angry. I sound kind of bitter. me escucho un poco amargo. And you don't mean to, No es que esa es tu intención, no es but que- it's just your yoke. pero esa es tu carga, It's your burden. esa carga. So you work on speaking better So, estás trabajando en hablar mejor, and behaving better, comportarte mejor and it feels better, y se siente mejor, but you go back. pero regresas para atrás. It's because we haven't really taken our yoke off of us
Y es porque no hemos quitado ese yugo de nosotros and given it to Jesus y dárselo a Jesús. and taken his, which is light. Y coger el de él, que es liviano. Being gentle isn't easy. Ser manso no es fácil. It takes work. Toma trabajo. And being lowly in heart sometimes is even Y worse. ser humilde de corazón aún es más difícil. Because it takes you thinking on others before Porque yourself. requiere que pienses en otras personas Because antes now de ti mismo. Your feelings and your emotions and everything about you Tus sentimientos, tus emociones, todo lo que compuesta a ti, comes after them, está yendo en contra de ellos. which comes to what Jesus' lifestyle is. Que tiene que ver con la forma que Jesús vivió. Jesus didn't have a job. Jesús no tuvo un trabajo. He wasn't a minister. Él no fue un ministro. He wasn't a pastor. He was No fue a un rabbi. He was considered a pastor. rabbi. Sí lo consideraron un rabí. But he was the Son of God. Pero es el hijo de Dios. And his behavior reflected his Father. Y su comportamiento reflejaba aquel de su padre. So he didn't clock in to behave a certain way and clock out, and he was Jesus again. So, él no ponchaba para hacer una cierta forma y después ponchear para hacer otra. And Y so- después era Jesús otra vez. He walked in the ways of his Father. Él caminó en el camino de su padre. So when he would run into somebody, like the Bible says so many times along the way, So, como la Biblia nos dice que cada vez que él caminaba se encontraba con alguien. he changed their life. Él cambiaba su vida, la vida de esa persona con quien él se encontraba. There's a word Hay una palabra that means two things that we always say these words. Hay dos palabras, siempre las decimos. In Greek, it's soteria En, or soteria, en griego es soteria, which is salvation and healing at the que same es time. salvación y sanidad al mismo tiempo. So in the New Testament, when you see healing and En salvation, el Nuevo Testamento, cuando ves salvación it's the y same thing. sanidad, es lo mismo. So Jesus would walk So, Jesús andaba and he would save and heal. y él salvaba y sanaba. So if he was saving, So, si he él was healing. iba a salvar, If he estaba was sanando. healing, he was Si saving. estaba sanando, estaba salvando. And so as he's walking, living, Mientras está caminando, viviendo, he's doing. está haciendo. It is not a sign in, sign out. No es que está ponchando para entrar y ponchando para salir, At the same time, he is being humble. pero a la misma vez es humilde. At the same time, he's oozing love because God is love, therefore Jesus is love, and as his followers, we should be love. Y de la misma forma él estaba reflejando ese amor que es Dios es amor, Jesús es amor y nosotros debemos de estar también llenos de amor. So therefore, my speech and actions to everyone around me So nuestro should be love, right? Hablar y acción deben de ser de amor. So when the kids don't take out the No, trash, cuando los niños no sacan la basura, how do I flip out on my kids without flipping out on ¿cómo them, yo le right? puedo decir How do I correct in love? sin corregirlos en amor, sin perder la paciencia? It's just something that makes me feel a little lighter when I'm able to let it out, and then I Porque me realize, hace man, I could sentir have done it better. mejor si solamente lo suelto todo sin pensar, pero después vengo a pensar, man, lo hubiese hecho diferente. And I keep talking about our kids because Y continúo hablando de mis hijos, our kids are our first ministry. porque nuestros hijos son nuestro primer ministerio. Our kids are our first contact. God gave us these children, Dios nos dio estos hijos trusting confiando that we will be an image de que nosotros íbamos a ser of Christ to these children, imagen de Dios para estos niños. and they can then emulate whatever they see in Y us. entonces pueden emular, ¿verdad? Reflejar lo que ven en nosotros. So what we see in the world Entonces lo que vemos en el mundo is a mirror of what they've been taught.
Es un espejo de lo que fueron enseñados. So we're condemning So, estamos condenando something that's been taught. algo que fue enseñado. But if you look at Jesus, Pero si ves la vida de Jesús, and it says multitudes came. y dice que múltiples de personas venían. Multitudes would come to see who Multitudes Jesus de was. personas venían a ver quién era Jesús. Because he was healing / saving Porque estaba salvando y sanando people who ddidn't deserve to be healed / saved. personas que no merecían ser salvadas Because- o sanadas. As the word says, everywhere Jesus went, Como dice la palabra de Dios, a donde quiera que Jesús iba, he was healing people, estaba sanando. therefore saving them. Y así, a la misma vez, So people salvándolos. would come for the spectacular, So, las personas venían para ver el espectáculo, but leave with life. pero se iban con vida. People would come for the show, La gente venía para ver lo que estaba pasando, but leave with peace. pero se iban con paz. And how many times in our ¿Y lives, cuántas veces en nuestras vidas I mean, have we actually tested this, put this lo hemos puesto a theory prueba? Esta teoría a prueba. to give Jesus our burden. De darle a Jesús nuestra carga. Another question, how many people have like a bunch of plans before they die? Plans. 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 Plans, yes. Okay. Algunas personas aquí, ¿cuántos han hecho planes antes de morir? Like, before I die, I want to have this and this and this Como and this. antes de morir, yo quiero hacer esto, esto y Nobody esto. here plans on dying, but that's Bueno, good. nadie aquí tiene planificado But morirse. I have a lot of plans Pero before I Yo die. mismo tengo tantos planes para antes de morir. I got houses I want to buy. Tengo casas que quiero comprar. I probably want to move to Florida, A lo most mejor likely at quiero one mudarme point. para Florida en algún punto. I also want to go to other countries and help out. Quiero ir para otras áreas y ayudar. So many things I wanna do with my ayudar. kids. Tantas cosas que quiero hacer con mis hijos. Just thing upon thing upon thing upon thing that I want to do before I die. Tantas cosas sobre cosas sobre cosas que quiero hacer antes de morir. We don't know when we're planning for. Y no sabemos para cuándo. We don't know when we're planning for. No sabemos para cuándo lo estamos planificando. And so that's why this seems like such a heavy burden. Por eso es que esto se siente como una carga pesada. Making this decision, Tomando esta decisión, it's the kind of thing that makes you sit down and think about so much. es el tipo de cosa que te hace sentarte y reflejar, pensar en tantas cosas. And what's going to happen if I give Sobre lo que va a suceder all of these things that I have put on myself, si doy todo esto que yo he puesto encima de mí. all this work that I know I have to finish, that I know I got to Todo finish, este trabajo que yo sé que tengo que terminar. all these things that I have to take care of, or my kids aren't going to make it. Todas estas cosas que tengo que hacer, porque si no, mis hijos no van a llegar. No. My parents are expecting this, so I have to do Mis this. padres tienen estas expectativas, so tengo que hacer esto. The people in the church are expecting this, so Las I got to be personas en la this. iglesia tienen estas expectativas, so tengo que hacerlo también. My friends and family members, I have to be there for them. Mis amigos, para mis familiares, tengo que estar ahí para ellos. Jesus is saying, Jesús está diciendo, there may be things you have to do. a lo mejor hay cosas que tienes que hacer. You're working. Estás trabajando. You're working hard. Estás trabajando fuertemente. You're heavy. Estás cargado. Give it to me. Dámelo. I'll give you rest. Yo te daré descanso. And we don't believe him Y no le creemos. because we haven't tried the rest. We've tried. Porque no hemos intentado eso de descanso. We've tried the salvation and healing, Tratamos eso de salvación y sanidad. and we're saved. Y somos salvos. But we haven't tried the rest Pero no hemos intentado eso de descanso. to take away my guilt, Para quitar esa culpabilidad. take away my weight, Quitar esa carga. take away my tears, my Quitar el llanto. worry. Mi preocupación.
the how I'm going to get these plans de done. cómo voy a cumplir con todos esos planes. How do I get from point A ¿Cómo voy to point Z? del punto A hacia el punto Z? I'm going to end with this. Entonces terminaré con esto. And it's a question. Es una pregunta. Have I Tú y made yo the Jesus truth hacer esa verdad de Jesús greater más grande than the Jesus way? que la forma de Jesús. The truth of salvation is this, La verdad right? de la salvación es esto. But the way he does it Pero la forma is this. en que Él lo hace o lo demuestra So es we can así. still make it to heaven Entonces- and probably be really heavy. Nosotros podemos aún llegar al cielo y aún Because- cargados. We haven't accepted the way of Jesus. Porque no hemos aceptado el camino de Él, el camino de Jesús. When he's telling you it's going to take you longer to get there this Cuando way. te está diciendo, te va a tomar más, es más largo el camino si lo haces así. That got to me. Eso me impactó. Whereas in my mind, I picture Jesus going from place to place. Porque me imagino a Jesús ir de lugar a lugar, Attracting a bunch of people that atrayendo muchas personas look nothing like him. que no se parecen en nada a Él. That I wouldn't be around probably. Que a lo mejor yo mismo no me relacionaría con esas personas. That I tend to keep my circle close. Porque mantengo mi círculo cerrado. But he was in the midst of everything Pero and Él everyone. estaba en medio de todo. And when they weren't around him, he would call them out. Y cuando no estaban a su alrededor, Él los llamaba. It was about them, not him. Tenía que ver con ellos, no con Él. And he could do that because his burden was light. Y Él podía hacer eso porque su carga era ligera. And he was gentle. Y Él era manso. And he spoke well. Y hablaba bien. Like he could really get to you. Como que Él sí te podía hablar y llegar Because dentro de why ti. is he speaking to me like this when your people do not speak to us? Porque ellos dirían, ¿por qué me estás hablando así si tu pueblo, tu gente no nos hablan? I'm from this group of Yo people. soy de este grupo de personas, You're a Jew. pero tú eres un judío And you don't speak to us. y ustedes no nos hablan. So why do you speak to me in love? Entonces, ¿por qué me estás hablando en amor? So he would break barriers Entonces, Él rompía con parámetros without a burden. sin tener ninguna carga. It's still work. Todavía era trabajo. So our easy life doesn't equal an easy lifestyle. Entonces, nuestra vida no iguala a nuestro estilo de vida. Gracias. And so at the end of it all, Entonces, al final de todo, when I decide to go the Jesus way, cuando decido de caminar ese camino de Jesús, it's still work, aún así es trabajo, but it's easier, pero es más fácil, more peaceful. es más paz. When I sleep. Cuando duermo, duermo. I'm not going to ask you if you actually sleep when you sleep because I know a lot of you don't. Like, No te voy a preguntar si llegan a dormir ustedes, porque sé que muchos de ustedes still thinking and dreaming about the things you thought about, and you wake no up duermen bien, porque están with the same pensando, exact thought you fell asleep with. pensando en tantas cosas. Same exact. Y se levantan con esos mismos pensamientos que estaban pensando el día antes. And sometimes if I fall asleep feeling guilty, Y si me acuesto algunas veces sintiéndome culpable, I wake up with the same guilt. me levanto con esa misma Like, culpabilidad. I got no rest. Como que no descansé para nada. I still got that knot in my Y tengo stomach. ese nudo en mi estómago. I still have those thoughts. I can't get anything done. Tengo esos pensamientos de que no puedo cumplir con las cosas. And when things are done,
Y cuando llego a cumplir con uno, there's something else that comes up that's going to take the same amount of hay time. algo más que tengo que hacer que va a requerir la misma cantidad de tiempo. There goes the next day, Y ahí se va el próximo día, the next year, y el próximo año, the next 10 years. y los próximos 10 años. And we ask ourselves, man, time goes by quick. Y decimos, wow, el tiempo pasa tan rápido. Do you remember this? ¿Te recuerdas cuando esto? And in the past 10 years, En los últimos 10 años, have you taken it upon yourself has tomado en cuenta, to take your yoke off, has decidido quitar ese yugo, giving it to Jesus, quitarte ese yugo y dárselo a Jesús and receive y rest? recibir descanso? It's not your job to find rest. No es tu trabajo encontrar descanso. That's the amazing thing. Eso es lo increíble. Don't look for rest. No busques el descanso. You give it. Usted da And he says, I will give you rest. tu yugo y yo te daré descanso. Surrender. Rendirte. Don't know what to do. And for some goofy reason, he loves us enough to give us rest. Y uno no sabe qué está haciendo y aún así Él nos ama tanto que nos da descanso. If we could stand up. Si podemos levantarnos, And if we could have the musicians come up. si podemos pedirle a los músicos que suban. And in this time of prayer, En ese tiempo de oración, you are going, if you want, if you choose, if you're looking for rest, si está if you want buscando, rest, si quiere descanso, if you need rest, let's put it that way. If you need rest si necesitas descanso and you're feeling heavy, y te sientes cargado, like you can't walk type heavy, como que ya no puedes ni caminar, like the next step is impossible, como que el próximo paso es imposible, like you can't find breath, como que te falta aire, give it to Jesus. dáselo a Jesús. Surrender it to Jesus. Ríndeselo a Jesús. You have to be willing Tú tienes que estar dispuesto to give para dar whatever is holding you down. aquello que te está oprimiendo. The same way you have to be willing to accept De la misma forma que tienes que aceptar what he's giving us. lo que Él nos está dando. Peace, Paz, rest, descanso, humility, humildad, gentleness, mansedumbre, love, amor, lightness. estar livianos, Walking through life caminando por tu vida, feeling like you don't have to put that effort in that you did yesterday. sintiendo que no tienes que poner ese esfuerzo que pusiste ayer, That somehow things are easier. que de alguna forma las cosas son más fáciles. That all of a sudden you're running into people and being effective in their De lives repente estás encontrándote con personas y siendo efectivo en sus vidas because you have the time. porque tienes el tiempo, Because it happens along the way. porque sucede mientras estás en el camino And you're not bothered if somebody interrupts your day. y no te molesta si alguien te interrumpe en tu día. Now you're on your way to work Estás en el camino hacia el trabajo and you just happen to change somebody's life. y de repente cambias la vida de alguien And you're able to bring healing / salvation, y right? traes salvación Into somebody's y life. sanidad hacia la vida de una persona And you go on with your day. y después continúa con tu día Because that's your way. porque ese es el camino. If you feel like coming to the front and just bowing before the Creator. Si sientes que quieres rendirte ante tu creador, If you want to stand where you're at. o si quieres pararte ahí donde estás, If you want to sit down because you just have to sit down o and si just quieres sentarte en la pour yourself presencia del out. Señor porque quieres derramarte ante su presencia. But right now it's you and God. Pero ahora mismo es tú y Dios. He's the one that says, Él es el que dice, come to me, ven a mí,
all who work todos aquellos que trabajan and feel so heavy, y se sienten cargados, se sienten tan pesados. I will give you rest. Yo te haré descansar. Let us accept this rest and live in this rest. Vamos a aceptar ese descanso, vivir en ese descanso. Father, we bring this church up before you. Padre, te ponemos ante ti esta iglesia. These amazing people Esas personas tan increíbles who are here before que you están aquí ante tu presencia to worship, to listen, to learn, para to love, alabarte, para amar, para aprender, to not just know the Jesus truth, para no solamente saber la verdad, but to live your way, pero vivir la verdad, vivir en tu camino, to be your mini me, para ser tú, tu pequeñito, to walk in your image. caminar a tu imagen, en tu imagen. I don't know why you choose to love me the way you Yo do. no sé por qué tú escoges amarme de la forma que me amas. And that is the same thing that people that run into us Y eso es lo mismo que personas con las cuales nos encontramos should say. deben de decir también. Why do you love me the ¿Por way qué you me do? amas de la forma que me amas? Why do you do the things for me that you ¿Por qué do? haces las cosas que haces para mí? I've never received this in my life. Nunca he recibido algo así. This is how we will learn to give more Así es que vamos a aprender a dar más than we have ever given, que hemos dado, because we have more to give. porque tenemos más para dar.